¿Con audio compartido? Sí. ¿Está, no? Dame un segundito. Tengo que ahí entrar unas cositas. Ah, el audio ese nunca sé si es de ahí, de ahí. Este sí, de acá. Four, 9, 3, 0, 3, 8, 0. Please enter the meeting passcode, followed by the pound sign. Ah, faltan 6 minutos todavía. Sí, sí, tempranito. A las 14. You are in the meeting room. Recording in progress. Ahí está. Hola. Hola, 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 hola. Ah, ya está grabando. ¿Estás grabando ya? Ah, bueno. ¿Querés pausarlo? Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos a Inés Urrestarazú que nos acompaña y nos va a presentar un trabajo que anda haciendo ahí en el metaverso. Inés es docente de la facultad hace pila de años, ya la conocemos todos acá, por las dudas. Está. Te voy a dejar así. Bienvenida Inés, muchas gracias. Ana me preguntó cómo quería que me Claro. presentara. Hola, me llamo Inés, ¿no? Por las Vamos dudas. a hacer la fichita de descripción. Exacto. Bueno, Bueno, yo te ya está en pantalla compartida. Yo fui asesorada por los compañeros de comunicación que me dijeron que el título de la charla tenía que ser más breve que el verdadero. Así que la charla se llama Aprendizaje en aulas tradicionales y en el metaverso, pero en realidad es lo que dice después, una exploración del impacto que puede tener la forma de participación en clase, tanto en la satisfacción estudiantil como en el aprendizaje. ¿Se va a grabar? Pregunta si se va a grabar. Se está Sí, ya grabando. se está grabando. ¿Ah? Pasa nomás, Ana. Este es el esquema de la presentación. Voy a ir por un poquito del contexto en el que surgió esto, cómo hicimos el trabajo, qué datos relevamos, qué resultados obtuvimos, algunas conclusiones y limitaciones, unas referencias bibliográficas que hay por ahí. En el contexto, esta idea surgió de Carolina Suárez, que en su momento era directora del Departamento de Contabilidad y Tributaria. Y ella se enteró de que se había instalado una empresa en Uruguay que proveía servicios de realidad virtual y ante aulas en nuestros locales de facultad muy vacíos, con una altísima demanda de participación en clases a través de la plataforma Zoom, pensaba que había que darles lo vivencial a las clases aunque fueran remotas. Entonces, se le ocurrió tratar de ofrecer un curso en realidad virtual. Porque acá en facultad un poco nos conocemos todos y comentamos cosas. Bueno, Carolina me contó, a mí me pareció una muy buena idea tomarlo no para el dictado de un curso en sí mismo en realidad virtual, sino también para empezar a generar conocimiento sobre la potencialidad de esa herramienta en enseñanza, y en particular para ver cómo comparaba con las otras formas de enseñanza que tenemos. La más tradicional de todas, presencial, la casi ya tradicional por Zoom, y en realidad sumamos una por las particularidades de la sala de realidad virtual, que es también una plataforma 2D del mismo estilo de la de Zoom, pero de otro proveedor, que es la de Microsoft Teams. ¿Ah? Así fue como entonces este proyecto se enmarcó en otros dos lugares de la facultad, en la UAE, porque es una línea de investigación en enseñanza y porque
por mi vínculo con la UAE, que la estoy coordinando, me pareció que estaba bueno impulsar esa línea, y por mi trabajo en el Departamento de Métodos Cuantitativos, en particular en el marco del IESTA, como docente de esta facultad, en el marco de mis tareas de investigación, tiene esto una gran parte de análisis cuantitativo que vamos a ver ahora. Se involucró entonces también la empresa proveedora bueno, no quiero dejar de mencionar que por el Departamento de Métodos Cuantitativos, el procesamiento de la información o de los datos relevados participaron Antonio y Lucía. Bueno, se sumaron la gente de la empresa, QuantiCloud, Eisbel, que es la proveedora de los cascos de realidad virtual, que tuvieron una participación muy activa en el seguimiento de la implementación de las clases bajo la modalidad del metaverso. Y bueno, finalmente se seleccionó una unidad curricular del Departamento de Contabilidad y en particular de la Unidad Académica de Costos y Control de Gestión. Digamos, el interlocutor en esa unidad académica fue Fabián López, y se seleccionó a Contabilidad en Sistemas Integrados de Gestión, cuyo coordinador es Gabriel Gudiño, y las profes son 4, Mariana, Marianela, Lucía y Lorena. Bueno, además participó la Comisión Sectorial de Enseñanza como parte financiadora del arrendamiento de los cascos de realidad virtual y el servicio de acompañamiento técnico durante que fueron arrendados los cascos y el servicio de acompañamiento técnico a la empresa. Vamos. Bueno, concretamente lo que hicimos entonces fue proponer hacer una prueba piloto, a ver cómo funcionaba el dictado de un curso en el que los estudiantes participaran en clase en realmente 4 modalidades diferentes. ¿Por qué? Porque en la facultad ahora tenemos unos cuantos salones a los que llamamos híbridos, que tienen la posibilidad de brindar la clase presencial y a su vez a estudiantes presentes por Zoom. Exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora en este momento, ¿sí? Presenciales y por Zoom. Y luego teníamos un aula en el metaverso que también admite la participación de estudiantes a través de la plataforma 2D que ya mencioné y que es Microsoft Teams. Así que es un aula virtual híbrida, ¿sí? Entonces teníamos 4 formas de participación. Con la particularidad de que la capacidad de estudiantes vivenciando la realidad virtual, vivenciando el metaverso, podían ser 14, más un docente porque no podíamos sumar a más de 15 participantes en el aula de realidad virtual. Así que ahí teníamos un cupo y los demás en realidad eran hombres. La asignatura Contabilidad en Sistemas Integrados de Gestión para llevar a cabo este experimento se basó en realidad en consideraciones que tuvieron que ver con la cantidad de inscriptos que nos permitiera formar la cantidad de grupos, con la metodología de trabajo de la unidad curricular, la propuesta didáctica, que era de intercambio, el estudio de casos, que se requería justamente interacción entre estudiantes y docentes, porque además es una asignatura que está ubicada en el 7º semestre de la formación, es opcional. Teníamos entonces estudiantes con cierta madurez, como para también diferenciar, bueno, si esto no me está haciendo bien, lo tengo que dejar porque lo prioritario es el aprendizaje, ¿sí? Y no voy a ir por el simple hecho de estar en un aula de realidad virtual. Básicamente esas fueron los motivos por los cuales elegimos Contabilidad en Sistemas Integrados de Gestión, a la que voy a llamar CECIG, porque si no la presentación va a ser muy larga. Pero además porque contamos con la muy buena disposición del equipo docente, que estuvo dispuesto a aceptar este desafío, que no es menor, porque realmente el uso de los cascos de realidad virtual tiene sus cuestiones a superar.
A los estudiantes, bueno, después les voy a contar cómo fue el trasfondo. Lo que hicimos fue preguntarles a todos los estudiantes que se inscribieron en CSIC si iban a querer participar. Algunos contestaron, otros no, ahora van a ver los números. En particular, algunos aceptaron y hubo que capacitarlos para usar esos cascos. Ahí tienen 3 estudiantes, vinieron un día, los que finalmente participaron, y estaban la contraparte de Quantic capacitándolos para el uso de esos cascos. ¿Ah? ¿Pasamos? Yo estoy hablando mucho de una clase en el metaverso y creo que de este salón solamente Natalia estuvo ahí. Así que vamos a tratar de, por lo menos, tener una idea de en qué consiste. Se los tengo que mostrar en 2D. Piensen que estos que son avatares es algunos de ustedes y que están realmente en esa aula. Y hacerle clic ahí arriba a ver si se ve. Acá en el grupo, profe, en esta primera pregunta no se dijo mucho, o sea, como que está correcta, está bastante completa. Bueno, un momento. Sí, o sea, en realidad parte de los procesos cuando se... Acá se lo va a decir, a ver, pues, bien, o sea, lo que hacen más o menos, que en realidad para... Profe, desde acá, es que, bueno, en el grupo donde yo estaba, la verdad me dio un poco de miedo, porque el asesor estaba bastante acertado, si bien por suerte el cartón a agregar un poco más de detalle, agregar un poco más de información, y encontró. No sé qué tanto pueden ver, pero algunos días tenían clase con vista al Caribe, otros días a la montaña. Los estudiantes estaban preguntando a ver dónde iban a tener clase la próxima vez. Estaban deseando saber a dónde iban a caer en el mundo. Seguimos. ¿Dónde haré clic? Ahí está. Esta es una foto estática de esa clase. Y Mariana era la profesora que estaba en ese momento en el videito que les pasé. Y estaba ahí en un salón acá en facultad con su casco, hablando, ¿no? y gesticulando. Pasa un poquito. Ahí tenemos a 3 de las profes, Marianela, ahí Marianela de vuelta, Mariana y Lorena, y cliquea en el del medio. Tenemos la distribución de una red de lo que tiene que ver de conexión a internet. Acá tenemos hasta 5G en este momento, ¿no? Imagínense en otros países, ¿no? ¿Cuál es el...? Eso es lo que se ve, eso último que vieron, lo que se ve cuando uno se conecta a esa aula virtual a través de Microsoft Teams. En la siguiente diapo está la captura. Y ahí estaba la otra profe, Lucía, acompañando a los estudiantes que estaban remotos y que veían el aula así, con movimiento y todo, ¿no? Como lo vieron en el videito que inicialmente pasamos. ¿Seguimos? Bueno, como les decía, ¿qué fue lo que hicimos para relevar información y para poder comparar a los 4 grupos en términos de satisfacción y aprendizaje? Lo primero fue diseñar un cuestionario en el que relevábamos datos personales de todos los inscritos, que nos contestaron, por supuesto. ¿Ahí me ven? No. Ahí. Y que expresaran si consentían o no participar en esta experiencia. Entre quienes aceptaran, lo que hicimos, los que aceptaron, fue asignarlos aleatoriamente con algunas limitaciones o restricciones a una de las 4 modalidades de participación en clase. La restricción por excelencia fue la posibilidad de asistir al horario en el que les iba a tocar. Es decir, no obligamos a nadie a ir a un horario en el que no le fuera posible asistir en la modalidad que le tocara. Por lo demás, fue aleatorio. En la semana de inicio de clase se aplicó una prueba de conocimientos diagnóstica porque justamente dado que la asignatura está en los últimos semestres de la carrera y porque muchos estudiantes, y lo vamos a ver, trabajan y aplican conceptos que se trabajan en la asignatura,
pensábamos que era necesario contar con un diagnóstico del punto de partida en términos de aprendizaje de los estudiantes para que después la comparación del resultado final no fuera injusta, ¿no? Porque el que sale de acá tiene menos que recorrer para llegar a aprobar, por ejemplo, que el que sale de más abajo, capaz. Luego hicimos, al final de cada sesión, fueron 7 sesiones, de cada sesión a los 14 estudiantes que participaron en realidad virtual, un pequeño cuestionario de valoración de cómo les había ido durante esa sesión. En particular, nos interesaba saber cómo les había ido con el uso del casco de realidad virtual, que si uno no está acostumbrado genera cansancio, malestar físico, náusea, mareo, dolor de cabeza, y si se habían sentido realmente en una clase, si habían tenido la vivencia de estar dentro de una clase, ¿ah? Y si les había resultado productivo para aprender los temas que se habían conversado en esa clase. A todos los participantes en las 4 modalidades, al final de las 7 semanas, se les pidió que completaran un cuestionario de valoración global de la experiencia y se les pidió que completaran la misma prueba diagnóstica que habían hecho al inicio, se les aplicó al final, a ver cómo habían cambiado sus conocimientos. Esa prueba, por supuesto, que la hicieron los profes, ¿no? Y después tenemos datos de la primera revisión del curso, que fue cuando culminó la experiencia. ¿Qué vimos? Bueno, vimos que se habían anotado 125 estudiantes para cursar la asignatura. También sabemos que después hay un periodo para desistir del curso, se bajaron algunos y quedaron 102 estudiantes en acta. Inicialmente recibimos 90 respuestas al cuestionario de datos personales y consentimiento de participación, pero fueron 74 los que finalmente quedaron en el acta, así que sobre esos 74 es que me voy a concentrar. Nos sorprende la composición de los 74 por género en esta facultad, mayoritariamente mujeres. Entramos de edades de los 20 a más de 40, sobre todo concentrados en 20 a 30 y distribuidos en su lugar de residencia en el Uruguay, en esos departamentos y en las cantidades que ahí dice chiquitito. ¿Ah? Cuando llegó la hora de asignar las personas a las modalidades, vuelve para atrás, por favor. Yo llamé al que estaba en Tacuarembó y al que estaba en Soriano a ver si iba a ser posible hacerles la capacitación. Teníamos muy poquito tiempo, de hecho teníamos 2 días, y no podíamos nosotros trasladarnos a ver si ellos podían venir. Me contestaron que no, así que se bajaban de la posibilidad de participar en el aula de realidad virtual. Esa es otra de las limitaciones que tuvimos. Ahora sí, pasamos. De los 74 teníamos mayoritariamente cursantes por primera vez de la asignatura. 65 dijeron que si pudieran elegir entre presencial o remoto, querían cursar remoto. 72% de ellos trabajaban con relativamente altas dedicaciones horarias, 20 horas o más, pero entre 30 y 40 horas tenemos ahí a la mayoría, bueno, de 30 y más son casi el 90%, 88%, ¿está bien? Y de los 72 estudiantes que trabajaban, 59 efectivamente manifestaron que los contenidos de la asignatura se vinculaban a sus tareas laborales. 43 de esos 74 estudiantes nos dijeron que estaban dispuestos a participar, manifestando que lo hacían por uno o más de los motivos, de estos 3 motivos u otros. El 51% estaban interesados en aportar al conocimiento sobre la efectividad de las formas de participación en clase. 58% de lo que les atraía, o mejor dicho, podían ser varias, ¿no? Era de respuesta múltiple. Querían tener clase en el metaverso, y el 67% decía que querían aportar al desarrollo de líneas de investigación en enseñanza. Se mencionaron algunos otros motivos, honestamente ahora no recuerdo cuáles, pero los tenemos.
Los 31 estudiantes que no aceptaron participar lo hicieron mayoritariamente por no poder cumplir con los requisitos que imponía el proyecto. Porque claro, nosotros les decíamos, bueno, está bien, si te vas a comprometer a participar, eso quiere decir completar la prueba diagnóstica, la prueba final, los cuestionarios de valoración, venir a clase, o ir a clase o conectarse a clase. Al menos al 80% de las clases dictadas terminaron siendo el 5 de 7. ¿no? Un 19% nos decía que no iban a ir a clase, les ofrecieran lo que les ofrecieran, no pensaban ir a clase en cuanto se anotaron. Y un 10% dijeron que el motivo era que no quería correr el riesgo de terminar en el aula del metaverso. Algunos otros motivos también aparecieron, pero en general después las descripciones calzan también en esas otras categorías. Bueno, entonces, teníamos 31 que no hubo que asignar, los otros 43 fueron asignados, 14 en metaverso, que era el cupo que teníamos. Presencial quedaron 9, a ver, inicialmente pudimos sortear creo que a 10 en cada uno, pero inmediatamente algunos dijeron, no, me bajo, ya está. Quedaron 9, 12 y 8, ahí los tengo. Son poquitos, esta es una de las limitaciones, sin duda, de la experiencia, y no estuvo tanto dada por el costo de arrendar el equipamiento y el servicio, que fue realmente importante, sino por la cantidad de estudiantes que teníamos. No podíamos ampliarlo más, y que habían aceptado participar. Así que bueno, estos fueron los números que quedaron, lo cual es un estudio de caso. Termina siendo esto un estudio de caso, y establecer significación, todo eso es dudoso. Una cosa tratamos de hacer, pero nada. Pasamos a nada. Bueno, ¿qué fue lo que pasó desde el inicio al final de la experiencia? Algunos se bajaron. De los 43 que teníamos inicialmente, todos hicieron la prueba de conocimiento diagnóstica, les perseguía hasta el cansancio. Me hacen caso, sí. Unos cuantos permanecieron asistiendo a clase, igual 10 se me quedaron en el camino. Contestaron el cuestionario de valoración de satisfacción global, 36 de ellos. Casi todos los que estaban en la sala de realidad virtual, que los tenía en un grupo de WhatsApp y qué sé yo, contestaron los semanales. Capaz que alguno faltó en algún momento. La prueba final la completaron 40 y al parcial se presentaron 39. Si miramos en los que cumplieron las actividades 1, 4, perdón. Sí, 1, 4 y 5, que son las que nos van a permitir ver el tema aprendizaje, tenemos 38. Y los datos que nos van a permitir ver el tema satisfacción son estos 36. Para el tema aprendizaje tenemos que considerar estos 38 o 33, ¿no? Que son los que de veras asistieron a clase. Entonces eso lo miramos en los dos grupos, digo porque eso va a aparecer después. Seguimos. Para satisfacción, el cuestionario de valoración global de la experiencia iniciaba con, bueno, dígame cuál es su grado de satisfacción con la modalidad de cursado que te tocó, en una escala Likert de 1 a 10. Y lo abrimos o indagamos 6 dimensiones que nos parecía conformaban ese grado de satisfacción. Si valora positivamente su proceso de aprendizaje, si se sentía motivado para participar en las clases, si en la forma que le tocó participar se sentía bien como para participar activamente en el transcurso o en el desarrollo de las clases, si la modalidad facilitaba el intercambio con sus compañeros y si facilitaba el intercambio con los docentes, y si la modalidad había colmado las expectativas que tenía respecto al curso. No, todavía no te vayas. Hay un indicador que se llama el Cronbach Alpha o Alpha de Cronbach, que captura o intenta medir el grado de coherencia interna de estas dimensiones para conformar la satisfacción. Y verdaderamente es muy alto, nos dio 0,95.
Ahora sí, Ana. Acá nos gustaría en algún momento generar unos gráficos de burbujas, pero básicamente lo que ven son las correlaciones, como si de veras los números de la escala Likert fueran números y no categorías, las correlaciones entre satisfacción y cada una de las 6 dimensiones, todas muestran una correlación positiva, y lo que nos gustaría es ver burbujas, porque hay algunos puntitos que son más grandes que otros, pero todavía no lo hemos logrado afinar ahí en el gráfico. Pero sí ahí tienen todos los numeritos de las correlaciones, son en general, también voy a usar del lenguaje y Ana capaz que le va a dar un ataque, son altas, algunas andan en el 90 y más, y seguimos. Y estos son los porcentajes de respuesta en cada una de las categorías 0 a 10 de Likert, donde los colorcitos marrones son no me gustó y los verde oscuro son los me gustó. ¿Sí? Muy insatisfecho a muy satisfecho, totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Y no lean, pero díganme qué ven ahí en los colorcitos. Hay una zona de confort en el lado. Lo verde es, dedito para arriba, ¿no? Y hay más verde en el presencial que en todos los demás. Metaverso y Teams, bueno, no sé, capaz que gana un poquito Metaverso, aunque tiene algunos que no les gustó nada. ¿Sí? Es el Zoom de Microsoft Teams. Es la plataforma 2D en el aula virtual, en el metaverso. Claro, el que Pero está eso en como Teams ve la clase, si fuera Zoom, pero con el Microsoft Teams. Ve la clase, ve los avatares en un salón. Exactamente. ¿Ah? Como que nosotros nos cortaran de acá para abajo, no tuviéramos nada y fuéramos caricaturas. Ahí va. Y el Zoom no les gusta mucho. ¿Ah? Zoom pierde con Teams, pero Metaverso pierde con Teams. Exacto, exacto. Y Teams ahí está casi parejo con Metaverso, aunque sí, no sé, el que verde mucho, pero tenemos algunos que no les gustó nada. En Zoom no estaba integrada la virtual. Zoom es como este Zoom. Sí, pero en el Teams tenías uno de los cuadraditos era el aula virtual. El aula virtual. Y en Zoom también. No, en Zoom, la presencial. Pero en Zoom, ¿qué veo? ¿Veo a la docente con los lentes o veo un docente? No, así como Presencial y Zoom es esto, Nacho. Es esto. Eran dos grupos, Eran dos grupos, claro. Eran dos grupos, uno es presencial y Zoom y el otro es Metaverso y Teams. Claro, eran dos aulas virtuales, en cada una hay dos modalidades de participación, por eso eran 4. Seguro en un tema de compatibilidad que usaron Teams con el Metaverso. Sí. Y era mucho más fácil así. Sí. Con Así fue el servicio de aula virtual que contratamos. Sí. Era con Microsoft Teams. Probablemente sí haya un tema ahí de... Dije compatibilidades, no dije cuál tipo. Por eso, ellos nos ofrecían eso. ¿Tá? Bueno, y como ustedes decían, sí, como que habría indicios, acá no sé, pero parecería sugerir que las modalidades de participación vivenciales resultan mejor que las que son remotas en plataformas 2D, pero que la ficción no supera la realidad. No es como en la película. La ficción no supera la realidad. Seguimos prefiriendo venir al salón de clase. Pero igual yo no veo una magnitud tan grande de aversión. Más allá de cómo se ve, digo, no eran tantas personas tampoco como para decir. Aversión a qué. qué. No le gustó Zoom. No, para nada. Es como que tipo. La valoración es buena. Determinante, digamos. Sí, la valoración es relativamente buena, pero es la peor. Claro, está buena, sí. Sí, está correcto. Pueden ser otras personas, eso. Bueno, si volvemos para atrás al cuadrito, son muy poquitos, ¿sí? Más al de
Acá, no en ese. ¿En este? No, el que sigue. ¿Este? Ahí en Zoom Ah, son solamente 5 los que contestaron. Está. Ahí Una hay, de tres, hay, una de tres. hay gente que se fue, que probablemente se fue porque no estaba conforme, ¿no? No, pero hay factores por los cuales un estudiante deja. Sí, hay muchos. No vamos a entrar en eso. Pero no Yo sabemos, no no sabemos. puedo determinar que una persona después puso porque estaba en Zoom o porque estaba con el cable. No, porque además no nos dijeron por qué lo dejaron. Exacto. que no respondieron tampoco. Por algo no respondieron, pero no sabemos por qué. Exacto. Los perdimos en el camino, eso es cierto. Eso también hay que decirlo, ¿no? La tasa de desvinculación es más alta en las plataformas 2D que en las vivenciales. ¿Sí? Puede no ser casualidad. Sí. Vamos. ¿Sí? Tengo una pregunta. Perdón. ¿El equipo que hace presencial que va con Zoom es el mismo que hace el metaverso con Teams? No, Entonces, el equipo docente, 4 grupos. el equipo docente son 2. Eso no lo dije, es bien importante. Eso. Sí, CSIC se tuvo que reorganizar en su dinámica de trabajo porque en años anteriores lo que habían hecho era repartirse horarios. Eso mismo. Entonces iban 2 docentes en un horario, otras 2 docentes en el otro horario. Para que el factor quién me enseña no afectara, les pedimos el esfuerzo de que el mismo equipo docente, la misma dupla, diera las mismas clases en ambos grupos. ¿Tá? Con los mismos materiales, excepto por alguna modificación que requirió para que se pudiera ver bien en el aula de realidad virtual. Sí. Una pregunta, Inés. ¿No dijiste que tuviste alguna asignación de gente a una de las modalidades que no cumplió con la asignación porque no le servía? Sí. O sea, si estas preguntas de satisfacción las contestan todos. Intentamos que lo contestaran todos, los que fueron, los que asistieron y los que no. Realmente los que fueron asignados a uno y en realidad se cambiaron a otro. ¿Quién te tiene que repetir las preguntas? Sí, tienes que repetir fuerte porque las del fondo no se escuchan. Está. Capaz que el micrófono. Lo que está preguntando Ale es si la gente que contesta esto fueron asignados aleatoriamente, pero también gente que fue asignado a un grupo, pero después se cambió a otro por algún motivo que no les servía. Sí, no de todo. Cambios. Nosotros llevamos el control de asistencia y controlamos que estuvieran en las clases que debían estar según fueron asignados. Si además iban a otra, no lo puedo decir. No sé. Yo porque tengo vozarrón no aprecio micrófono, pero como hay gente en Zoom, estaría bueno que si alguien tiene algún tipo de comentario para hacer... Yo lo replico o pasamos el micrófono. Sí. No, por la duda, estamos digo. usando No funciona el micrófono. No estamos usando No, pero digo, para que la gente que está en forma Zoom no se sienta tipo... excluido. Abandone la charla. Claro. ¿Entendieron ahí en Zoom lo que estaba preguntando Alejandra? Elena me dice que no. Alejandra preguntó si algunos de los que estaban, por ejemplo, asignados a presencial, iban también a otras formas. Por ejemplo, participaban en el Microsoft Teams del otro grupo. Y no lo sé. No lo controlamos eso. ¿Tá? Le preguntamos como si hubiera ido solo al presencial. ¿Tá? Keep going. Bueno, ahora nos vamos a qué es lo que vimos en términos de los aprendizajes de estos estudiantes. Tenemos metaverso, presencial, Teams y Zoom en los dos. El primer diagrama es para el puntaje que obtuvieron en la primera revisión y el segundo para la diferencia entre el puntaje en la prueba final que les hicimos y en la diagnóstica. Era la misma prueba. La mala noticia es que algunos empeoraron. Pero bueno. Y realmente si uno mira ahí los puntajes como que no hay mucha diferencia, ¿no? Parecen tener comportamientos similares. Quizás aquí en el incremental hay como mucha más concentración en los puntajes que en los demás. Tuvimos en Zoom en ambos casos al que peor le fue, pero también a los que mejor les fue en la revisión,
Mientras que en el incremental al que mejor le fue estaba en el grupo de metaverso. Yo qué sé, ese tipo de cosas podemos comentar, no mucho más. Pero lo que sí esto indica es que probablemente no encontremos diferencias en la forma de participación en clase respecto de que la forma de participación en clase genere diferencias en los aprendizajes medios, que es lo que podemos medir a través de una ANOVA. ¿Vamos, Ana, a la siguiente? La en presidencial debe estar más juntos los valores, ¿no? Estaban como más concentrados, sí, Sí. pero en media. Sí, en media. Ahora sí, vamos a la tablita y efectivamente. La hipótesis de no significación de la modalidad en el aprendizaje prácticamente no se rechaza nunca, excepto en 2 casos y respecto del puntaje incremental de la prueba diagnóstica y si se trabaja solo al 10%. Esto no sé si es una buena o mala noticia. Bueno, salvando los problemas que pueda tener establecer significación con tan poquitos datos. Y eso. Lo que sí vimos es que los contrastes de normalidad, igualdad de varianza funcionan bien. No tenemos problemas ahí, pero no sé, para los que somos muy defensores de las clases presenciales, esto es una mala noticia. ¿No? Porque traerlos o no traerlos a los efectos de salvar parecería que no importara. Lo que sí es cierto es que los estudiantes se sienten mejor cuando vienen presencialmente, se sienten más motivados, participan y mencionan que valoran, lo que más valoran de lo evidencial es el intercambio con sus pares y con los docentes, mientras que los que están en plataformas 2D lo que mencionan como mayor ventaja o lo que más valoran de eso es la flexibilidad que tiene y el poder usar de forma compatible con actividades laborales o de cuidado para evitarse tiempos de traslado. O sea, las cosas que un poco ya sabemos se manifiestan. Quizás porque los estilos también de aprendizaje de las personas son distintos y cada uno se acomoda también a lo que más necesita. Pero también es cierto que, por ejemplo, podemos decir que enseñar en el metaverso es una forma válida también, ¿no? Porque en definitiva logramos también aprendizajes compatibles con los que están obteniendo en promedio todos los estudiantes. Y también podemos hacerlo por Zoom o por Microsoft Teams. No sé si es una buena noticia o una mala noticia. Pero esa es la noticia que tenemos. Es un inicio. Sí. Yo tengo hijos de 20 años de lo que estabas ahí. Y hay uno que te dice, a mí me encantaría vivir enchufado en esto. Entonces, creo que es un estudio que vamos a tener que repetir cada 2 años para ver si las generaciones que han pasado 20 horas jugando viven la vida distinto, que están acostumbrados a tener un avatar, Claro. ¿no? Viven la vida distinto. Bueno, acá Dani está diciendo que esto... ¿Querés venir? No. Siempre así te escuchan, porque no lo voy a decir también como tú. Nos estaba comentando que esto habría que replicarlo para ver si en las sucesivas generaciones estos resultados se mantienen o esto de que las nuevas generaciones que están más acostumbradas al uso de la tecnología se empiezan a sentir mejor. Y a los juegos, sí, a los juegos también. De avatar, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a tener un avatar. Pero todos estos tienen avatar, los que compran ropa, le compran cosas. Hace 15 años, por ejemplo, un profesor de lo que era la vieja licenciatura. Ahora Natalia va a venir a hablar acá. Ahí va. Así, Hola. yo no tengo que hacer de eco. No sé si me ven ahí. Hola. Me estaba acordando una experiencia que es como un paso previo a esto que ya es inmersivo. Un docente ahora ya se jubiló como docente, que daba clases de lenguaje audiovisual en la vieja licenciatura en comunicación, tuvo la idea de hacer en Second Life el curso. Claro. ¿No? Que es como un paso previo, ¿no? Claro que, ¿qué es Second Life? Claro que... No, pero es una plataforma que es una especie de juego, pero no es un juego, sino que vos te creas un avatar y andás por la calle.
Y tenés es como conversás con gente. una vida, pero a través de un avatar te relacionás con gente, Claro. podés viajar a Tampoco distintos hemos- lugares. Con un 3D. Solo, podés ser otra persona. No, es que de hecho en general uno no se construye una identidad exactamente la misma que la suya, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, hizo eso. Ah, pero no, Armó un aula, ¿no? O sea, se compró un terrenito, armó un aula y bueno, y los estudiantes iban y se sentaban, estaban todos sentados, reunidos ahí en el aula y les daba la clase y les ponía las presentaciones y bueno, estoy hablando hace unos 15 años, no sé, ¿no? Esto viene a ser como un paso más, ¿no? Porque acá ya estamos con realidad virtual y uno cuando se pone el casco mira para los costados y se mueve y ve las cosas, ¿no? Para que vean el grado de realidad que tiene el aula de realidad virtual, una de las estudiantes señaló como aspecto más negativo de participar en clase en el metaverso el haberse sentido muy expuesta. O sea, ¿Cómo? Porque te moves y... Ah, claro, sí. como que te ven, Claro, pero se sintió expuesta. ¿Sí? Realmente es muy vivencial. Es muy vivencial. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Se me escucha bien? ¿Lo escuchan en Zoom a Martín? Yo supongo Sí, que te escuchan. Por un lado me pasa esto, ¿no? Es una materia de séptimo semestre. Sí. Estamos hablando de franjas etarias más avanzadas, que están más acostumbradas, por su propia formación desde el inicio de generación a la corte en la que están, a tener clases presenciales. Sí. Entonces, más allá de que por fuera un muchacho o muchacha de 20 años esté acostumbrada a este tipo de tecnología, no está en séptimo semestre. Bueno, pero ya va a llegar al séptimo. ¿Ya va a llegar? Sí, no, digo, no. Al contrario, yo lo que estoy diciendo, porque para acompañar... Bueno, esto que están diciendo de que hay que repetir la experiencia, les piden los estudiantes, algunos han dicho que estuvo muy bueno, que les gustó mucho, que se sintieron recontramotivados y que estaría bueno que la facultad lo siguiera implementando en otros cursos. Incluso, bueno, mencionaban también quienes residen en el interior, el haberse sentido dentro de una clase lo valoraron tremendamente bien. Me están llevando al salón de clase a pesar de que ni siquiera puedo ir. Había 2 gurises que estaban encantados. Y el otro comentario que quería y hacer... agradecieron mucho que lo hayamos hecho, que nos animáramos a hacer. El otro comentario que quería hacer es que normalmente las políticas universitarias tienen esta cuestión de que se implementan y con el tiempo van avanzando. Y a medida que se va creando el uso, se va generando demanda y oferta. Sí. Todavía la tecnología tiene varias limitaciones. Exacto. Una de ellas, y la que más mencionaron los estudiantes, fue que los cascos que se utilizaron no permitían sacar apuntes. Ah, claro. Claro, casco no... pero ahora ya existen cascos ¿Pero puedo escribir en el pizarrón? Yo me pongo el coso y escribo en el pizarrón. No entiendo. Sí, tú podés pasar al pizarrón. Tú te podés mover adentro del salón y podés ir al pizarrón y escribir. Tiene una pizarra... Bueno, no lo vi. ¿Y ellos por qué no pueden escribir? Escriben en algo, pero no en un papel. En el cuaderno no. Pero si estás sentado ahí, tú puedes. Está escribiendo en algo que no es la cuadernola, claramente. Bueno, eso podría ser, sí. El aula podría admitir, no vino Fabricio, pero el aula ya podría permitir una conexión a tu propia computadora. O sea, esto avanza demasiado rápido. Y lo otro es que la molestia que generan los lentes también se está superando, por lo menos en el aspecto del peso de los lentes, ya son mucho más cómodos que hace unos meses. Fue un problema de lo de los mareos. Se vio también que muy rápidamente los estudiantes que no estaban familiarizados con el uso de cascos de realidad virtual, al principio se sintieron bastante mal, con náuseas, vómitos, de marea. Sí, feo. Mareo, dolor de cabeza, cansancio en la vista, todo eso, pero muy rápidamente lo fueron mejorando.
tanto que al final, en la 7ª sesión, ese tipo de problemas casi ya no estaba presente, pero se necesita más entrenamiento. Estaba cada uno en su casa. Con un celular te pasaba lo mismo. ¿Eh? Empezaban a cambiar los celulares, también cambiaban también. O sea, todo Juanjo. Estaban en sus casas. Sí, les dimos los Se cascos. llevaban su... Se llevaron los cascos. Las profes estaban acá, pero cada uno de los estudiantes estaba en su casa. Se arrendaron, así que está. No fue tan caro como. No entiendo por qué no trajiste un casco para que todos lo prueben. Claro. Tendría que haber pedido uno. Sí. Para el que es feo también está bueno. No entiendo el Teams que Es un Zoom, pero de Microsoft Teams. Como Zoom o Meet. Es otra marca. pero es marca Zoom y marca Teams. Sí, y marca Google también Sí, existe. lo conozco con el Teams, pero es lo mismo que el Zoom. Sí, Pero es Zoom en el Pero aula ese se virtual. conectaba a la sala de metaverso sí, Y veía a los otros. y veía a los avatares, Veía a los compañeritos. sus compañeros. No podía, esa persona Ahí no podía es. participar. No tenía casco, No tenía Pero podía cara. participar. pero podía participar. Como lo que pasaba. Mirá el video. El primer video. Participaba, pero yo por acá tenía que... Por supuesto que señalaron las mismas limitaciones que vemos en el Zoom, esto de que no hay intercambio entre los de Zoom y los del aula. Lo mismo pasa en el aula de metaverso. Pero si te fijas ahí, están las diapositivas. Acá, En esta primera Ahí. pregunta. en esa pantalla aparecen los de Zoom. Momento. Sí, o sea, en realidad parte de los procesos cuando se... Acá ya le va a decir, a ver, pues, bien, o sea, lo que hacen más o menos. Capaz en el video que está Mariana se ve mejor. Lo que se ve por la pantallita de... Al final, ¿ves la compu de ahí? Ahí están conectadas por Microsoft Teams al aula. ¿Cuál es el...? A ese no le veo la ganancia. Zoom versus Teams. Bueno, no, eso de no. me dijo a los de Teams les pedimos que compararan, ¿vos te acordás, Antonio? Les pedimos que compararan cómo les había resultado esa plataforma 2D comparada con Zoom. ¿Y qué nos había? Me olvidé de eso y no lo traje. No, pero yo creo que sí hay una diferencia porque las veces que yo entré a una clase por Zoom, pero que se estaba dictando presencial, era como mucho más difícil participar que lo que debe ser participar para el que está en Teams, porque los demás estudiantes también están en su casa. Y lo mencionaron. Los estudiantes que están por Zoom tienen dificultad para participar en el aula real y los estudiantes que estaban en Teams tenían dificultad para participar en el aula virtual. El tema es que en el marco del Lo convenio mismo no pasa. decidíamos eso nosotros. ¿Eh? La facultad no decidía eso en el marco del convenio. Si era Teams o Zoom. Si era Teams No o podíamos Zoom, decidir si era era Teams. Eso lo mismo estar por Zoom a una clase que se está generando presencial, porque a veces que, no sé, no funciona bien el micrófono y todos los que están presencial se escuchan y vos no, o vas a hablar y no se te escucha bien, o acopla, entonces... Sí tuvieron un impacto que no tienen todavía, que no tienen los de Zoom a esta altura, y es que tuvimos varios problemas de conexión, retraso de conexión de algunos de los estudiantes que estaban con casco y de las profes algunas veces, entonces los de Teams se vieron más afectados que los de Zoom. Así que en eso puede haber alguna diferencia porque la propia tecnología planteó un desafío. Requiere estar conectado al aula de realidad virtual de muy buena calidad de la conexión y a veces falló bastantes veces. El aula puede ser muy bueno para gente con problemas de movilidad también. Perdón que- Excelente para la gente con problemas de Puedes irse discapacidad. en un aula Sí. muchísimo más cómodo que como sería la vida presencial. Sí. ¿Gabriel? No, iba a aclarar que hay una preferencia, digamos, en los pocos datos que había de la gente que participaba online sobre el metaverso y la gente que participaba online sobre el presencial, pero también eso tiene que ver, seguramente influenciado también con la experiencia novedosa. Es decir, una cosa es
me siento en Zoom a ver pixelado a un docente hablando, y otra cosa es ver unos macaquitos que se están moviendo. Lo mencionaron también, los de Teams tenían cierta motivación por ver esa cosa novedosa que estaba pasando en el aula virtual. Y lo otro que pasa es que en nuestras salas híbridas, más que sean híbridas, vemos bien al docente, pero no vemos bien a nuestros compañeros. Claro. Y en Teams versus Metaverso, a tus compañeros los veías bien, y se dio una dinámica de ver las clases, digamos, donde los estudiantes del Metaverso participaban e intercambiaban mirándose, digamos, con cercanía, entre comillas, física, que eso en el mundo presencial, el que está por online no lo ve, no lo vive, y se había generado como en clase una dinámica donde bromeaban entre los avatares, y vos mirándolo desde Zoom, digamos, desde afuera, desde Teams, lo veías como algo interesante que estaba pasando, a diferencia de lo que pueda pasar en el salón de clase. Es decir, los gestos que estamos haciendo entre nosotros ahora acá en el salón, la gente que está en Zoom no tiene idea de lo que está pasando. No Lo los único que gestos, hace pero es sí los escuchan sin dificultad, sin necesidad de que haya un eco como yo estoy tratando de hacer ahora. El tema del audio, eso sí se supera. Escuchan todo lo que pasa en el salón. Y justo en este caso sí los estaba viendo porque esa camarita justo hoy sí. Y otra de las cosas que mencionaron mucho las profes fue que los avatares participaban sin parar. Son como loros. Hablan y hablan y hablan y hablan. Mucho más que en un salón de clase. Son pocos y la novedad, dice Maya. Se animan mucho más. No soy yo. Claro, también. Ojo, pero una se sintió muy expuesta, ¿eh? Sí, tú arriba. Yo me divertí haciendo todo esto, la verdad. Sobre todo muy divertida. Nada, las conclusiones ya las mencioné, creo. Lo del que fomentan el intercambio y generan motivación fue muy notorio. Y el orden de preferencia presencial, metaverso, Teams, Zooms, y bueno, y que no podemos decir que haya diferencias en los aprendizajes bajo las 4 modalidades. Y las limitaciones que están al final, no sé a qué hora estamos, por eso también me estoy apurando. Bueno, Ana decidió que no hay limitaciones. Sí, claro. Nada, también las Para ustedes estoy nada más. mencionando durante. No probaste Zoom 2020, digamos. En el sentido de nuestras aulas híbridas, no sé cuánto han mejorado en los últimos 2 años, pero las clases híbridas eran odiosas. Posiblemente lo sigan siendo. Y ellos siguen manifestando lo mismo, siguen siendo odiosas. Sí, lo manifestaron. Los presenciales son presenciales y están bárbaros, pero los que están remotos tienen. Pero Juan, por 8 años, capaz que la gente que tiene 20 Sí, va a y eso se nota, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Por eso, pero no probaste contra Zoom solo. Ah, no. Una clase donde los 14 alumnos están todos iguales. Solo remoto o solo prenden las presencial no cámaras, teníamos. No prenden las cámaras. No, eso no teníamos. Estilo 2020. Le voy a contar que en el congreso al que fui para contar la parte del uso de la tecnología en sí misma, participé en una charla donde ahora ya es posible tener un salón con alumnos que participan en este salón desde sus casas con cascos de realidad virtual. Y es un lío, porque el profe está con esos lentes acá y por supuesto que es un lío, porque ve a los del aula virtual, pero no ve a los de acá, o sea, hay otros líos. Pero estos bancos que ahora están vacíos, si yo tuviera un casco de realidad virtual y estudiantes conectados, podrían estar llenos con avatares sentados ahí. Pero no ves a los presenciales. Claro, los presenciales decían, me cuesta el contacto con el docente, porque no puedo hacer contacto visual, por ejemplo. Hacer un híbrido con eso. Una hibridez nueva. Ahí saliendo de lo Hay un estudio y es actor movimiento de las relaciones humanas que ponen, que estudian a la gente distintos estímulos en la industria.
Y uno de los resultados era que no importaba tanto el estímulo, la gente igual producía y hacía las cosas que tenía que hacer. Entonces, también me parece que probablemente el hecho de tener un grupo que fue seleccionado, que tuvo una atención especial, que los docentes tenían, probablemente esté incidiendo en estos resultados. Y que en la medida que vayamos repitiendo la experiencia, que la vayamos difundiendo, vamos a encontrar otras diferencias. Sin Bueno, duda eso también. la buena noticia en ese sentido de replicarlo es que los de Quantic dicen que como los cascos ya están comprados, porque ni siquiera había 15 cascos en el Uruguay. Bueno, en el Uruguay capaz que sí, pero no tenía la empresa disponible 15 cascos. La próxima vez que decidamos hacerlo va a ser más barato que esta, que fue muy cara. Eso es otro tema, ¿no? No se calculó uno con 600 personas, ¿no? Bueno, también está el Eso, tema de... claro. Y ahí hay un problema de equidad en el acceso, ¿no? Hoy pueden participar por Zoom aquellos que tienen computadora. Sí. Los que no, no. Bueno, sí, la facultad tiene programas para tratar de proveer computadoras a todos aquellos que la necesiten, qué sé yo. El día de mañana, capaz que casi todos tienen casco. Y entonces... Claro, sí. Es que hoy por hoy ya está el hecho de los cascos que vos conectás tu teléfono. Sí, exacto. Y quiero decirles otra cosa. Sí hay un estudio, que también lo supe en el Congreso de marzo, que encontró diferencias en los aprendizajes, pero en otras áreas de conocimiento. En particular, se contó sobre una experiencia en odontología, en donde se entrenaba a los futuros odontólogos a aplicar anestesia para una operación por los métodos tradicionales, que implicaban pinchar a sus compañeros para practicar, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, claro. Y otros fueron entrenados en el metaverso. Y encontraron que los que tenían entrenamiento en el metaverso, después en su primer práctica real con un paciente, tenían mejor desempeño que los otros. Sí, simulación. No, iba a sumar esa línea, ¿no? Que uno de los usos tiene más que ver con hacer físicamente. Lo procedimental. Práctica lo tenemos. Cuando en el posgrado en sistema fuimos a visitar la Universidad de Colombia, en Colombia tuvimos en Microsoft y también usamos lentes de realidad virtual para justamente ver esos casos de desarmado de un corazón para ver las partes o cambiar una rueda de un auto como ejemplo. Pero más allá de eso, nuestras disciplinas son sociales y el relacionamiento y sentirte cerca del otro, hoy en Zoom lamentablemente no lo tenemos. No lo tenemos porque nos apagan las cámaras, pero aunque tuvieran las cámaras prendidas, no es lo mismo el mirarse que el mirar una pantalla de otro, y no lo estamos logrando todavía en los grupos individuales. Y la experiencia, contado por las profes que estuvieron dando las clases, es que había un ambiente de clase similar al presencial, que eso no estaba. Por ahí estaba Lorena, capaz que se tuvo que desconectar. Lorena, ¿podés abrir el micrófono y contarnos lo que vivieron del lado de los docentes? Está José también, que está de Quantic. ¿Qué tal? Hola. Lorena no. Bueno, si quieren aportar del lado de ustedes a ver cómo vivimos esto, bienvenidos. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias.